que el día mañana, día lunes a las 7 de la noche, vamos a tener reunión de líderes. Todos los líderes de la iglesia, hermano, apúntenlo en sus notas, en su calendario. Nos vamos a ver aquí, nos vamos a dar cita aquí mañana a las 7 de la noche. Otro anuncio importante, hermano, es que el día 13, que es el próximo domingo, vamos a tener nuestro servicio de acción de gracias. Y quiero enfatizar dos aspectos importantes, o tres aspectos importantes de este servicio. El primero, es un servicio que va a ser un poco diferente al que cada domingo tenemos en la mañana, porque es un servicio que vamos a dedicarlo para que cada uno de ustedes pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida durante este año. Quiero animarles a que venga preparado para dar gracias a Dios. Hermano, la ingratitud es pecado. El pueblo de Dios es un pueblo agradecido y siempre va a haber algo por lo cual usted debe darle gracias a Dios. Quiero animarte a que mira tu vida, todo lo que Dios ha hecho contigo, y ve preparado para dar gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno contigo. Amén, hermano. Quiero animarte a que vengas preparado. Eso es lo primero que quiero enfatizar. Lo segundo, hermano, que quiero enfatizar de este servicio es que después del servicio vamos a tener un tiempo de compañerismo, para lo cual debemos también venir preparados. Y por esa causa, hoy, después del servicio, de este servicio que vamos a tener, cuando termine el servicio, todas las mujeres se van a quedar con la hermana Lupita González y para programar todo lo necesario, hermano, para esta gran celebración. Quiero animarte a que vengas preparado ese día, hermano. Quiero decirle algo. No venga ese día simplemente, voy a ir al servicio y después del servicio me voy a ir. No voy a participar del compañerismo. Venga preparado para participar del compañerismo. Incluso, si usted no tiene nada que traer, no puede traer nada, está bien. Venga usted, comparta con sus hermanos y celebre con sus hermanos lo que el Señor ha hecho. Por eso, hoy después del servicio, hermano, quédense todas las mujeres un momentico con la hermana González para discutir los últimos detalles de esa celebración. También, hermanos, el último aspecto con relación a este servicio es que, porque vamos a tener almuerzo, hermanos, vamos a tener compañerismo después del servicio, no vamos a tener servicio en la tarde. El próximo domingo no tendremos servicio en la tarde. Hermanos, los motivos de oración, la familia por la cual estamos orando, el catecismo está en el boletín. Llévese su boletín a su casa para que pueda tener su culto familiar y pueda orar por sus hermanos. Y el último anuncio, hermano, que quiero hacer antes de despedir a los niños es que el día 8 de enero, escúcheme bien, el día 8 de enero vamos a comenzar nuestras clases para los nuevos miembros. ¿Para quién son estas clases? Para todos aquellos que han nacido de nuevo, pero que no se han bautizado. Esa es una clase que damos para que ellos puedan aprender más sobre el bautismo y qué es lo que significa ser miembro de la iglesia. Y también es la clase para todos aquellos que son nacidos de nuevo, que han sido bautizados, pero que no son miembros de esta iglesia local y se quieren hacer miembros de la iglesia. Esta clase es para ellos. Yo quiero que apuntes esto en tus notas. El 8 de enero, hermano, vamos a comenzar nuestra clase de membresía. Va a ser en el horario de la escuela dominical y lo vamos a tener en el comedor. Mientras la escuela dominical está funcionando aquí, nosotros vamos a estar en el comedor dando esta clase. Todos los niños ahora sí pueden ir con la hermana Adi y el resto se quedan aquí con los adultos para escuchar la palabra del Señor. Todos los niños hasta 6 años van a estar pasando con la hermana Adi. Hermanos, mientras los niños pasan, quiero invitarles a orar. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Él hable en nuestras vidas a través de su palabra. Inclina tu rostro conmigo y oremos al Señor. Padre, Dios eterno, Dios de toda gloria, en esta mañana, Señor, te bendecimos y te exaltamos una vez más.
por el gran privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos en Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, por la fe que tú nos has dado. Te damos gracias, Dios mío, porque cada vez que tu pueblo se reúne, Señor, cada vez que abrimos tu palabra y, Señor, hacemos silencio para escuchar tu palabra, tú siempre tienes algo que decirnos a tu pueblo. Y por eso, Señor, en esta mañana te damos gracias. Señor amado, quiero rogarte una vez más que tengas compasión de nosotros, Señor, y en este servicio, Señor, vuelve a hablar a tu pueblo por medio de la Escritura. Señor, pero no solamente te rogamos que tú nos hables, también te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, obres en nuestra voluntad para que podamos someternos, oh Dios, a tu palabra en este día, Señor. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, soberano Rey, tú conoces el estado del alma de cada persona aquí presente. Y yo quiero pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú uses tu palabra para hacer tu voluntad en nuestras vidas, para alimentarnos de Cristo, para santificarnos y para salvar a aquellos que no te conocen. Tú has prometido en tu palabra, Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que será prosperada y hará, Señor, el propósito para el cual tú la has enviado. Y basado en esa verdad, Señor, hoy te suplicamos, prospera tu palabra en nuestras almas, oh Dios, alimentanos de ti. Señor, ayúdame a comunicar con claridad el mensaje de la Escritura. Ayúdame a comunicarlo, Señor, a proclamar tu palabra hoy en el poder de tu Espíritu Santo, con fidelidad, Señor, a ti. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, también oramos por la Iglesia Bautista Lincoln, de aquí de la ciudad, Señor. Te pedimos por ellos, que mientras ellos están reunidos hoy, tu Espíritu Santo habla a través del predicador. Y también te ruego, Señor, que tú, mi Dios eterno, proveas un pastor para esa iglesia, Señor. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendícelos con un pastor que sea fiel a tu palabra y que pueda llevarlos a ellos a ser más y más como Cristo. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, en esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero continuar profundizando con ustedes en estos versículos que acabamos de leer, en los cuales el autor a los hebreos termina o concluye su exposición acerca de la vida de Abraham como un ejemplo de lo que significa vivir por la fe y morir en fe. La semana pasada, hermanos, concluíamos considerando los versículos 17 al 19, y la razón por la cual hoy vamos a retomar estos versículos nuevamente es porque, a pesar de que el punto principal o la enseñanza fundamental de estos versos es la fe, la prueba que Abraham experimentó en su fe y la manera en la que él respondió a esa prueba, aunque ese es el punto principal, lo cierto es, mi amada iglesia, que detrás de la prueba que Abraham experimentó hay un mensaje, hay una historia mayor en la cual tú y yo debemos reflexionar en esta mañana. Y me estoy refiriendo, hermano, específicamente a la historia del Evangelio. La historia que es el fundamento y la fuente de nuestra fe. Hoy, basados en estos versículos, mi amada iglesia, quiero predicarte un mensaje titulado Abraham, Isaac y el Evangelio. Abraham, Isaac y el Evangelio. Y mi propósito en este día es, con la ayuda del Señor, mostrarte cómo esta historia de la prueba de Abraham, hermano, ilustra no solamente el Evangelio, sino también las implicaciones que el Evangelio tiene en nuestras vidas. Y quizás algunos de ustedes pueden estar pensando en esta mañana, bueno, si el mensaje de hoy es acerca del Evangelio, este mensaje no es para mí,
pues ya yo conozco el mensaje del Evangelio. ¿Qué nuevo puede decir el pastor hoy acerca del Evangelio? Yo llevo tiempo escuchando el Evangelio y conozco el mensaje del Evangelio. Y si este es tu caso, yo quisiera responder a esa presuposición recordándoles que aún los que ya conocemos el mensaje del Evangelio, necesitamos ser recordados una y otra vez del mismo mensaje, especialmente cuando vivimos tiempos en que el Evangelio, aunque es muy conocido, ha sido, hermano, asumido en muchos círculos evangélicos. Muchos piensan que conocen el mensaje del Evangelio, sin embargo, aunque lo conocen, es evidente que no lo entienden, porque conociendo el mensaje, habiéndolo escuchado, viven sus vidas como si nunca hubieran escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este mensaje también es apropiado para aquellos que conocen y entienden el Evangelio, y para aquellos que han sido ya transformados por el Evangelio. Pues para los creyentes no hay, hermanos amados, mayor fuente de consuelo y de ánimo que ser recordados continuamente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro peregrinaje en este mundo, todo verdadero creyente necesita ser recordado de las verdades fundamentales de las buenas noticias que nos salvaron. Y es por eso que nosotros los cristianos cantamos acerca del Evangelio diciendo, me agrada, acerca de la historia del Evangelio nosotros cantamos, me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Porque no hay mensaje tan glorioso para los cristianos que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la buena nueva de salvación. Hoy, hermanos, teniendo en mente estas verdades, quiero que consideremos en esta mañana, en primer lugar, la historia del Evangelio proclamada por medio de Abraham y de Isaac. La historia del Evangelio proclamada por medio de Abraham e Isaac. Mira los versículos 17 y 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. El autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, ha venido enseñándonos acerca de Abraham como un ejemplo de la fe, como un ejemplo de los que viven en fe, de los que mueren en fe. Y es significativo que él concluye, hermano, su exposición acerca de la vida de Abraham como un ejemplo de fe, trayendo a la memoria el momento más difícil o la prueba más difícil que este hombre de fe experimentaría en su vida. Y la razón por la cual es significativo es porque al él traer a la memoria esta prueba que Abraham experimentó, él estaba animando, recordándole a los hermanos a los que él estaba escribiendo, que aun cuando ellos tenían fe, aun cuando ellos habían sido salvos, al igual que Abraham, ellos también serían probados en su fe. La razón por la cual es significativo es porque al traer esta verdad a sus mentes, estaba recordándoles la prueba que ustedes están pasando, no es nada nuevo. Abraham, el padre de la fe, también fue probado. Pero también, hermano, la otra razón por la cual es significativo es porque al traer este evento de la vida de Abraham, el autor estaba recordándole a esta iglesia, la iglesia de los hebreos y a la iglesia de Cristo en general, amados hermanos, que el único consuelo, la única fuente de ánimo en medio de la prueba, nosotros la vamos a encontrar
en el Evangelio, en las buenas noticias de salvación, la cual fue ilustrada plenamente en la vida de Abraham y de Isaac. Y quizás usted se preguntará en esta mañana, ¿cómo este evento tan dramático en la vida de Abraham y de Isaac ilustran el Evangelio? Hermanos, antes de explicarle y mostrarle esto en la Escritura, yo quiero recordarles a ustedes, cuando Dios, y quiero que consideres en esta mañana la grandeza y la sabiduría de nuestro Dios. Cuando Dios estaba probando a Abraham, y Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo. Dios no solamente estaba probando la devoción y el amor de Abraham, sino que Dios estaba proclamándole a Abraham y a su pueblo, estaba profetizándole a Abraham y a su pueblo el Evangelio, las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Y usted se preguntará, ¿cómo? ¿En qué sentido? Bueno, yo quiero que tú mires el lenguaje que usa el autor a los hebreos. En el verso 17 dice el texto: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y esta palabra es importante, ofreció. Y quiero que tú la grabes en tu mente, porque esta palabra ofreció tiene una connotación litúrgica de adoración en la carta a los hebreos. Dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Y esta expresión es muy importante también, a su único hijo. Y yo quiero que tú compares este versículo con, amados hermanos, el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis por un momento, al capítulo 22, verso 2 al 7. Génesis capítulo 22, verso 2 al 7. ¿Todos lo tienen, hermano? Génesis capítulo 22, verso del 2 al 7. Quiero que marques ahí, hermano, esta porción de la Escritura, porque vamos a estar regresando aquí una y otra vez a lo largo de este mensaje. Génesis 22, verso 2 dice: y dijo Dios, toma ahora a tu hijo. Escucha, mira las palabras, hermano, que Dios le dice. Toma ahora a tu hijo. ¿Qué es lo otro que le dice? Tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Este es un detalle muy importante que no quiero que pierda de vista. La puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quiero que, teniendo estos versículos en nuestras mentes, yo quiero que tú consideres, hermano, el lenguaje del verso 2. Es imposible leer, hermano, el versículo 2 y no pensar
en Juan 3:16. Mira, el versículo 2 nuevamente dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. Dios, hermanos, estaba llamando a Abraham. Dios estaba demandando de Abraham que ofreciera a su hijo, a su único hijo, a quien él amaba, a Isaac. Y con esta petición, con esta prueba, Dios estaba anunciando el evangelio en el sentido de que de la misma manera, amados hermanos, que Abraham ofrecía a su hijo a Dios, por amor a Dios, de esa misma manera, Dios el Padre ofrecería a su hijo, su único hijo, a quien él ama, en nuestro lugar para nuestra salvación. Y es ahí donde la historia del evangelio es proclamada en la vida de Abraham e Isaac, porque Dios estaba enseñándole, hermano, a su pueblo, en las generaciones que venían, que de la misma manera este sacrificio de Abraham, ofreciendo a su hijo a Dios, ilustraba, proclamaba el gran amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Él envió a su único hijo, a quien Él ama, para que muriera en tu lugar, y en Él tú y yo pudiéramos tener salvación. Es por eso que Juan 3:16, este versículo que todos conocemos, dice: porque de tal manera. Hermanos, yo creo que tú pienses en este verso por un momento, Juan 3:16, porque lo leemos y lo repetimos y a veces perdemos el asombro de lo que el texto está diciendo. De tal manera fue tan grande el amor de Dios por el mundo, por el ser humano, que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera que Abraham ofrecía a su hijo por amor a Dios, Dios ahora ofrece a su hijo por nosotros. Mira conmigo, ahí mismo en Génesis capítulo 22, mira conmigo, hermano, el versículo 6 y 7, dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quiero que reflexiones por un momento en esta pregunta. Abraham, al acercarse a aquel lugar, toma la leña y la pone sobre los hombros de Isaac. E Isaac va y sube al monte Moriah con la leña en sus hombros para ser ofrecido en sacrificio en sacrificio a Dios. De la misma manera, Cristo lleva la cruz sobre sus hombros y sube al monte Calvario para ser ofrecido por nuestros pecados. Y mira la pregunta de Isaac, Padre, ¿dónde está el cordero? Aquí está la leña, aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero? Hermanos, a esta pregunta de Isaac, Juan el Bautista responde en Juan capítulo 1. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29.
Todos lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera. Juan capítulo 1, verso 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, compara este versículo con la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Juan responde: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si pueden ver, amados hermanos, cómo la historia de Abraham y de Isaac, esta prueba tan dramática, ilustra, proclama el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la prueba de Abraham y de Isaac está impregnada por las verdades fundamentales del Evangelio. Fue por amor que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a quien Él amaba, por ti y por mí. Él lo envió cuando tú y yo no merecíamos que Él lo enviara. Él lo envió a morir la muerte que tú merecías. Abraham preguntó: ¿dónde está el Cordero? Cristo no pudo preguntar eso, porque Cristo sabía que Él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham ofrecía a su hijo Isaac como un drama, como una representación de la historia del Evangelio. Al final del texto, en Génesis, no vamos a volver allá por cuestión de tiempo, pero al final del texto, hermano, en Génesis vemos que cuando Abraham va a matar al hijo y levanta su cuchillo para matar, el ángel del Señor le dijo: detén tu mano porque ya veo que temes a Dios. Y dice la Biblia, hermano, que Abraham alzó sus ojos y vio un cordero que estaba trabado por su cuerno, lo agarró y sacrificó el cordero en lugar de su hijo. Y aquí, hermano, en esa verdad, otro aspecto del Evangelio que no podemos olvidar. Cristo no solamente murió, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en nuestro lugar. Y esa verdad debe llevarte a ti, debe moverte a ti y a mí a la continua exaltación y gratitud a Dios. ¿Cómo es posible que siendo tú y yo miserables pecadores, cómo es posible que siendo tú y yo dignos de eterna condenación, Dios enviara a su Hijo, su único Hijo, a quien Él ama, a morir por ti y por mí? Oh, mi amada iglesia, mi amado amigo, no hay nadie en este mundo que te haya amado, que te ame, o que te ama o te ame como lo ha hecho Dios. No hay amor tan sublime como ese. Amados hermanos, ¿cómo respondemos a esa verdad? ¿Cómo respondemos a esa verdad? Si tú estás hoy aquí sin Cristo, si tú rechazas este gran amor que Dios te ha mostrado en Cristo, lo único que queda para ti, como dice el autor a los Hebreos, es una horrenda expectación de juicio. ¿Qué castigo merecerá? Si nosotros, sabiendo que Cristo murió por nosotros, que el Padre envió a su Hijo, a quien Él ama, a morir por nosotros, ¿qué castigo merecerá aquel que rechace el amor de Dios en Cristo Jesús? Si tú estás hoy aquí sin Cristo, como si Cristo rogase por medio de mí, yo te ruego en nombre de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, cree en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Isaac le preguntó a Abraham: ¿dónde está el Cordero?, su padre respondió: el Señor proveerá un Cordero. Pero déjame decirte algo en esta mañana: Dios ya ha provisto un Cordero, y ese Cordero es Cristo. Tú lo conoces, tú estás en Él,
Tú te has amparado en Él. Si no lo has hecho, yo te ruego hoy, ven a Cristo. Corre a Él. Arrepiéntete de tu pecado. Confiesa a Cristo como Señor de tu vida y tu pecado será perdonado. No hay, como te digo una y otra vez, no hay amor que se pueda comparar con este. Nadie. Quiero hablar a los adolescentes que están aquí. Ni aún tu madre, ni aún tu padre te ama ni te amará como te ama Dios, como te ha amado Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu padre te ama, tu madre te ama, porque sencillamente tú eres su hijo o su hija. Es natural que tu padre y tu madre te amen. Pero Dios te amó. Dios te mostró su amor cuando tú, siendo pecador, digno de muerte, enemigo de Dios, Dios envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Cómo tú puedes escuchar de este amor y rechazarlo? Si tú lo rechazas, lo único que queda para ti es una horrenda expectación de juicio. Y es por eso que hoy, en nombre de Cristo, yo te llamo adolescente, niño que estás aquí, ven a Cristo. Esposo y esposa, nadie te va a amar. Tu esposo nunca o tu esposa nunca te va a amar. Ni te amará como te ha amado Cristo, como te ha amado Dios. Y que siendo pecador, Él envió a su Hijo a morir por ti. Y es en ese sentido, hermano, donde la historia de Abraham refleja, proclama al mundo. Esta prueba proclama al mundo, amados hermanos, la gran historia del Evangelio. Y la razón por la cual esto es importante para nosotros también no es porque somos recordados una vez más del Evangelio, sino que también nos enseña cuando el autor a los Hebreos toma esta porción y la aplica a la vida de la iglesia. Está recordándonos, está enseñándonos cómo debemos estudiar la Escritura. Porque la Escritura es acerca de ¿quién? De Cristo. La Escritura es acerca de la redención. Cuando nosotros leemos las historias del Antiguo Testamento, esas historias fueron reveladas por Dios para mostrarnos algo, para enseñarnos algo de la gran historia del amor de Dios en Cristo Jesús, que Él envió a su Hijo a morir la muerte que merecíamos y a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, para que si tú crees en Él, tú seas salvo y tengas vida eterna. Quiero culminar en esta mañana considerando con ustedes en segundo lugar, hermano, la promesa del Evangelio ilustrada en Abraham e Isaac. Vamos a regresar por un momento a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 19. Hebreos capítulo 11, verso 19, dice la palabra de Dios de esta manera: Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Yo quiero que en los minutos que nos quedan, hermano, tú consideres conmigo este pasaje de la Escritura y veas y mires cómo ahí está ilustrada la gran promesa del Evangelio. ¿Cuál es la promesa del Evangelio? ¿Qué es lo que Dios ha prometido a todos aquellos que creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados? Vida eterna. Y aquí en este pasaje, si usted se da cuenta, hermano, en el versículo 19, dice que la razón por la cual Abraham pudo responder con un amor radical, la razón por la cual él pudo responder positivamente a esta prueba y entregar a su hijo, fue porque él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. En otras palabras, la razón por la cual Abraham pudo responder positivamente a la prueba que Dios le estaba haciendo a su fe es porque Abraham creía que Dios
era poderoso para resucitar aún a los muertos. Y esta es la gran, hermano, la gran promesa del Evangelio. Porque, y si usted se fija ahí en el verso 19, dice, de donde también en sentido figurado, y esta expresión en sentido figurado habla de que hay una historia más profunda detrás de esa experiencia. En sentido figurado lo volvió a recibir. La vida, la prueba, el ofrecimiento de Isaac por Abraham a Dios, no solamente hablaba de la muerte de Cristo en nuestro lugar, no solamente proclamaba que por amor el Padre enviaría a su Hijo a morir por nosotros, sino que también proclamaba la gloriosa verdad de que Cristo, al morir, al tercer día, resucitaría de entre los muertos. Y esta verdad, hermano, está ilustrada en la vida en esta prueba de Abraham y de Isaac, pero también ha sido proclamada por el Señor a través de toda la Biblia. Como parte fundamental del mensaje del Evangelio está, hermano, la proclamación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad, Cristo murió, fue enterrado y al tercer día resucitó para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta verdad, que es central al Evangelio, a la historia del Evangelio, fue ilustrada primeramente en el sacrificio, en la oferta que Abraham hizo a Dios en su Hijo, pero también fue anunciada, hermano, por el Señor Jesús. Quiero que mires conmigo Juan capítulo 2, verso 19. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 19. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Juan capítulo 2, versos 19 al 22. Dice: Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Fíjate, hermanos, Jesús, durante su ministerio terrenal, sabemos que Jesús sabía que Él moriría por el pecado de muchos, por el pecado del pueblo de Dios. Pero Jesús también profetizó y anunció a su pueblo que Él resucitaría. Y ese anuncio lo vemos en el hecho de que Él le dijo al pueblo: destruid este templo. Él estaba haciendo referencia a su muerte: crucifíquenme. Dice: y en 3 días lo levantaré. Es una referencia directa a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual, como una vez más, es parte fundamental de las buenas nuevas de salvación. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, él le dijo: yo os he anunciado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesucristo permanece como un aspecto fundamental del Evangelio, no solamente, amados hermanos, porque la resurrección de Cristo, en primer lugar, es la evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Dios profetizó, Dios anunció que su Hijo resucitaría y su Hijo resucitó.
La resurrección de Cristo, es por eso que cada domingo la iglesia cristiana celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque es la confirmación, es la evidencia, en primer lugar, de que la palabra de Dios es verdad. En segundo lugar, la resurrección de Cristo, hermanos, permanece como parte fundamental del Evangelio, porque es la evidencia de que el sacrificio de Cristo en tu lugar fue suficiente para satisfacer las demandas del Padre. En tercer lugar, la resurrección de Cristo, hermanos, es parte fundamental del Evangelio, porque sabemos que porque Cristo resucitó, tú y yo también resucitaremos. Y es en ese sentido que la promesa, hermano, del Evangelio es ilustrada en Abraham y en Isaac. ¿Usted recuerda cuando leímos Génesis? Que Abraham le dijo a sus criados: quédense aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Porque él sabía que Dios es poderoso para levantar a los muertos. Y eso informó su respuesta a Dios. Oh, mi amada iglesia, nosotros los cristianos vivimos creyendo la esperanza, ¿verdad? Vivimos creyendo y vivimos siendo animados por la misma verdad. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque Dios el Padre envió a su único Hijo, Jesucristo, a quien Él ama, por ti y por mí. Y su sacrificio fue suficiente. Tú y yo tenemos vida eterna. Tú y yo debemos vivir nuestras vidas animados, consolados con la verdad de que Dios es poderoso para levantar nuestros cuerpos aún de entre la muerte, lo cual Él hará cuando Cristo regrese por su pueblo. Mi pregunta para ti en esta mañana: ¿estás tú en Cristo? ¿Has sido tú recipiente de este gran amor? ¿Cómo tú vas a responder a esta verdad? Si tú estás aquí hoy y estás sin Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo. Cree que su sacrificio es suficiente. Cree que Él es el Salvador, el único que puede salvar tu alma. Cree que Él es el Hijo de Dios que murió por tus pecados, y arrepiéntete y Él te dará vida eterna. Y si tú estás aquí y eres cristiano, que, hermanos, que estas verdades del Evangelio animen, fortalezcan tu fe, renueven tu amor por Dios y tu obediencia a su palabra. Vamos a ponernos en pie. Y quiero invitar a las hermanas que van a estar dirigiendo a cantar, que pasen aquí al frente y vamos a cantar al Señor, vamos a responder a esta verdad. El domingo que viene vamos a estar considerando cómo las verdades del Evangelio afectan nuestra vida, cuáles son las implicaciones de esta verdad del Evangelio. Pero en lo que hemos oído hoy, al ser recordados de esta verdad gloriosa del Evangelio, pídele a Dios: Señor, si tú estás sin Cristo, dile: Señor, dame un nuevo corazón. Abre mis ojos para yo poder ver cuánto necesito de tu amor. Y pídele a Dios que te guíe al arrepentimiento. Y si tú estás en Cristo y tú has perdido el asombro por la gran noticia del Evangelio, pídele a Dios: Señor, renueva mi amor por el Evangelio. Renueva mi amor por esta gran noticia. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por el gran amor que nos has mostrado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque siendo nosotros pecadores, tú enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, a quien tú amas, a vivir una vida que nosotros no podemos vivir y a morir la muerte que nosotros merecíamos, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esa verdad, Señor, nosotros te adoramos. Por las buenas noticias del Evangelio, te adoramos. Te damos gracias, porque nosotros hoy tenemos esperanza, porque Cristo murió por nosotros. Que esta verdad, oh Dios, informe la manera en que nosotros vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar al Señor en esta mañana este canto que tenemos en pantalla, Ante el Trono Celestial. Recuerda, al terminar, las mujeres se quedan y los hombres salimos para preparar el futuro de la celebración del próximo domingo. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, después de haber escuchado tu palabra, ruego que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas, el Cordero de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta el día, Señor, en que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos.